¿Qué les parece este romance divino? Todo romance tiene sus dificultades, ¿no? ¿Y qué más un romance entre Dios y el hombre? Ciertamente van a haber dificultades, obviamente, y esto es lo que se nos manifiesta, ¿no? Ciertamente van a haber problemas, van a haber dificultades, pero el amor lo resuelve todo. No solamente de parte del Señor para nosotros, sino también de parte de nosotros para con Él. En la palabra de introducción que dimos, quisiera volver a esa palabra porque me parece muy apropiada para que podamos tener el marco apropiado para poder entrar en este libro y tener la perspectiva apropiada en cuanto a lo que es la economía de Dios y ver cómo encaja el Cantar de los Cantares dentro de la Biblia y dentro de la economía de Dios, y de esa manera poder entrar también en la experiencia del Cantar de los Cantares. La Biblia es un libro maravilloso y nos presenta un romance. Es una historia de amor. Dios se ha enamorado de nosotros y nos está cortejando, se nos atrae, se nos aparece, nos corteja, y ciertamente hay dos personas, la persona divina, la persona humana, en este romance, y el Señor ciertamente está buscando una respuesta de parte nuestra. Él nos atrae, Él nos corteja, se nos aparece y vamos en pos de Él. Bueno, este es el romance divino que se nos presenta en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el Cantar de los Cantares, si lo vemos desde la perspectiva de la economía de Dios, este libro no solo despierta nuestros sentimientos románticos, lo cual es importante, es necesario que estos sentimientos románticos de amor, de ternura para con el Señor sean despertados, pero aquí lo importante en cuanto a la economía de Dios es que este libro nos presenta la vida y la edificación. Y si juntamos ambos aspectos, vemos que esta relación de amor entre Dios y el hombre, en esta relación de amor, vemos la vida y la edificación. Es decir, que en esta relación romántica entre Dios y el hombre, estos dos asuntos sobresalen: la vida y la edificación. ¿Qué es la vida? La vida es nuestro amado. La persona fragante, aromática, virtuosa. Él es la vida, nuestro amado, nuestro novio, Cristo, el Dios triuno. Pero por parte de la edificación es la iglesia, es su aumento, su propagación, su extensión, es decir, su amada, su novia. Esta es la iglesia. Ahora, hay una intersección en el Cantar de los Cantares con respecto al romance y la economía de Dios. En la economía de Dios, que es la clave para abrir toda la Biblia, vemos que Dios en Cristo como espíritu se imparte en el hombre para hacer la vida del hombre, el todo del hombre, combinas a que él obtenga esta expresión corporativa, que es la edificación. Si consideramos nuestra experiencia y si lo consideramos a la luz del libro de Cantar de los Cantares, ¿cuándo es que Dios se imparte en nosotros? ¿Cuándo es que hay un aumento de impartición? ¿Cuándo es que se intensifica la impartición? ¿Cuándo es que esta
impartición es continua y operativa. Considere, ¿cuándo? Cuando lo amamos. Cuando lo amamos, allí se da la impartición. De manera continua, de manera intensificada. Pero usted no ama, sino aprecia. Para amar hay que apreciar. Por eso podemos definir la economía de Dios como este proceso de impartición en el aprecio de su preciosidad. Y vemos que esta fue la trayectoria de la Sulamita. Cuanto más ella apreciaba la preciosidad de su amado, más ella recibía la impartición y más ella iba de etapa en etapa por esta senda, por esta trayectoria. Así que la economía de Dios es ese proceso de impartición. Pero muchas veces como que impartición nos parece demasiado técnico, ¿no? Es como impartición, es técnico. No, la impartición se lleva a cabo en una atmósfera de dulzura, en el aprecio de su preciosidad. Por eso Pablo, al final, ya en su última epístola, en 2 Timoteo, capítulo 4, en esos últimos versículos, él habla acerca de amar su manifestación. Que les queda reservada una corona a aquellos que aman su manifestación. ¿Qué es eso? Es amar su parusía, amar su presencia presente. Así que de lo que estamos hablando y lo que vemos en el Cantar de los Cantares es un vivir en la impartición, en el fulgor de su parusía, en el fulgor de su presencia presente. Por eso el primer mensaje que se dio es experimentar a Cristo como vida al amarlo. Ahí usted ve ambos aspectos. Experimentar a Cristo como vida tiene que ver con la impartición. Pero ¿de qué manera se lleva a cabo esa impartición? Al amarlo. Entonces es al amarlo que verdaderamente comenzamos la vida cristiana. ¿Cómo comenzamos la vida cristiana? ¿Cuándo fuimos regenerados? Cuando vimos al Señor y lo amamos, nos arrepentimos y lo recibimos. Ahí comenzó la impartición, pero se llevó a cabo al amarlo a Él. Cuando amamos al Señor, nos abrimos a Él. Entonces, claro, aquí estamos hablando de amor y quisiera dar 8 puntos con respecto a qué es amar al Señor, porque podríamos tener la idea de que es algo así como mieloso, ¿no? Como de miel, pegajoso, algún tipo de sentimiento. Ciertamente hay sentimientos en el amor, pero si usted mira la trayectoria de amor en esta senda de la Sulamita, podrá identificar estos 8 aspectos. Y lo primero en cuanto a amar al Señor es apreciarlo. Por eso tomamos esto como el punto de partida. Cuanto más apreciamos al Señor, más contacto tenemos con Él y más impartición recibimos. Y eso nos mantiene en la dulzura, en la frescura de una relación romántica. Entonces, el primer aspecto de amar al Señor es apreciarlo. Lo segundo es centrar nuestro ser en Él. Hay una nota excelente en 1 Corintios 2, versículo 9, si no me equivoco, que nos habla acerca de amar al Señor. Y ahí se dan varios puntos. Allí lo principal es que amar al Señor es centrar nuestro ser en Él. Nos enfocamos en Él. Estamos centrados, enfocados en Él. Luego, al apreciarlo, al centrar nuestro ser en Él, lo tercero es que nos abrimos a Él. Abrimos nuestro ser a Él. Cuarto, lo disfrutamos.
Es al abrirnos a Él, entonces podemos disfrutarlo y se ve ciertamente la sulamita, lo he ido disfrutando como el manojito de mirra, como las flores de alheña, después como Líbano, se ve el disfrute de ella, como el manzano, como la casa del banquete. Se ve ese aumento, iba en aumento. ¿Por qué? Porque lo apreció, se centró en él, ¿verdad? Tenía ciertos ojos de paloma. Vamos a ver estas figuras en esta tarde. Luego, entonces, se abrió a su amado, pudo disfrutarlo. Y de ahí 5, darle la preeminencia. Quinto aspecto de amar al Señor es darle la preeminencia, darle el primer lugar, que fue el problema, ¿no?, que vimos en el mensaje anterior. Ella lo amaba, pero lo amaba de manera egoísta. Entonces, allí hay una larga pausa. Vamos a ver esto ahora. Hay una larga pausa entre el 2:14 y el 3:6. ¿Por qué? Porque ella no le daba a él la preeminencia. No le daba a él el primer lugar. Ella quería definir la relación. Número 6 es ser uno con él. Y finalmente la sulamita llega a ser la sulamita, que es la señora Salomón. Es Salomón en femenino. Es la duplicación de Salomón. Séptimo, vivirlo a él al magnificarlo. Vivirlo a él al magnificarlo. Esto tiene que ver con nuestro vivir. Lo magnificamos, lo expresamos. Y finalmente llegamos a ser él, que es la sulamita. Llegamos a ser él en vida, en expresión, en función, pero ciertamente no como objeto de adoración. Bueno, ¿quién es el que tiene la personalidad más fuerte en todo el universo? Nuestro amado. Y que se nos aparece y luego hay una discrepancia, ¿no? Hay cierta pugna. ¿Por qué? Porque hay dos personalidades. Pero finalmente el Señor tiene que subyugarnos. Esto principalmente tiene que ver con nuestra voluntad. Y entonces, de esa manera, se va llevando esta progresión. Entonces, ¿qué tal si leemos el título de este mensaje número 2? 8 etapas de crecimiento en vida. Claro, todos queremos crecer en vida, pero tenemos que ver que este crecimiento en vida va por etapas. Va por etapas. Y esto se lleva a cabo, no podemos pasar por alto que se lleva a cabo con una relación personal con el Señor. Ella le dice a él, atráeme, esto es personal. Luego le dice que me bese con los besos de su boca, esto es afectuoso. Nuestra relación con el Señor debe ser personal, también afectuosa. Luego dice que el rey la introdujo en sus cámaras y aquí podemos ver que nuestra relación con el Señor es privada, es decir, es oculta. El primer crecimiento y la primera etapa de crecimiento no es hacia arriba, es hacia abajo. Debe haber un crecimiento oculto, un crecimiento escondido. Tiene que haber una vida escondida con el Señor, tiene que haber raíces. Solo en la medida que hayan raíces, entonces puede haber fruto, pueden haber ya el tronco, las ramas y el fruto. Entonces, esta relación con el Señor tiene que ser privada, oculta, escondida. Tiene que haber un sistema de raíces. Y luego, claro, es una relación espiritual, porque ahí las cámaras representan nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Ahora, esta relación personal, afectuosa, privada y espiritual se mantiene a lo largo de todo el recorrido, de toda esta trayectoria, y más bien se va ampliando, intensificando, aumentando.
quisiera remontarme que anoche o ayer se habló de lo que el Señor está haciendo en las iglesias en Ecuador. Es muy animante escuchar lo que está ocurriendo, las visitaciones, las iglesias, el Rema. Ahora, esa es la rueda del mover del Señor en Ecuador. Pero si solo hay esa rueda, hay problemas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una rueda dentro de la rueda. Y la rueda dentro de la rueda son estos 4 mensajes. Si no está esa rueda dentro de la rueda externa, es decir, si no hay una relación personal, íntima, afectuosa, privada y espiritual con el Señor, de cada uno de nosotros e incluso corporativamente, el mover del Señor se detiene, se demora, se desvía. Esto lo sacamos de Ezequiel, capítulo 1 y versículo 16. Ezequiel 1 es un capítulo muy profundo, pero solo estoy sacando este versículo de allí porque se nos habla de una rueda alta y espantosa. No creo que la rueda en Ecuador todavía haya llegado a ese nivel de ser alta y espantosa, pero ahí va, ahí va. El punto aquí es que tiene que haber una rueda dentro de esa rueda. Y cuanto más de nosotros estemos en esa rueda, entonces más pastoreo va a haber, más fruto va a haber, más propagación va a haber de manera normal. Eso es lo normal. Y más, obviamente, candeleros. Entonces dice, y las 4 tenían una misma semejanza, es decir, su apariencia era de hechura como si fuera una rueda dentro de la rueda. En cuanto a sus aros, eran altos y eran espantosos, y los aros de los 4 estaban llenos de ojo alrededor. Así que en este fin de semana, el énfasis es la rueda dentro de la rueda. Una relación de amor, afectuosa, personal, íntima, privada con el Señor. Entonces vamos viendo cómo el Señor nos va llevando de etapa en etapa. ¿Y cómo comenzamos? Relinchando, como yeguas. Aquí yo no les estoy diciendo eso, es como el Señor nos dice. Pero, ¿sabe? Usted puede ser yegua y ni siquiera darse cuenta. Es al ella tener una relación personal, privada, afectuosa con el Señor, que ella se presenta a Él y a lo mejor le haya dicho, Señor, ¿y qué ves en mí? Entonces el Señor le dice, te comparo, mi amor. Oh, ¿a qué me comparará? A una flor, a una yegua. Qué tierno, ¿no? El Señor nos puede decir, perro muerto, y le decimos, gracias, Señor. Nos dice, eres una yegua. No era una crítica, era una descripción de dónde estaba ella. Claro, el tono ayuda, ¿no? Una cosa es decir, yegua, que eres una yegua, así de manera despectiva, ¿no? No creo que ese era el tono del Señor. Si usted lee ese versículo, dice, te comparo mi amor a una yegua entre los carros de Faraón. El caballo tiene mucha personalidad, tiene brillo. Cuando se habla de un caballo, tiene brillo, tiene personalidad, es fuerte, es poderoso. Es decir, ella estaba en serio yendo en pos del Señor, porque no sabemos cuánto tiempo ella había sido un creyente. No crea que era un creyente recién salvo. No sabemos cuánto tiempo pasó cuando el Señor se le apareció y la atrajo. Y ahora aquí ella va en pos de Él, seria, en serio, fuerte, poderoso, amando al Señor y jalando los carros de Faraón. Ni siquiera el mundo, porque Faraón es tipo de Satanás. Qué contradicción, ¿no?
¿No somos así? Vamos en pos del Señor, lo amamos, pero vamos arrastrando el mundo. Todas nuestras ideas, nuestra vestimenta, nuestro futuro mundano, mundano, mundano. Pero al Señor no le molesta eso. Él sabe dónde estamos y ahí es donde debemos de comenzar. Pero no debemos detenernos. Ahí es posible que usted esté una década en la vida de iglesia sirviendo como yegua. Su servicio es un servicio de yegua. La propagación es una propagación de yeguas. Usted produce yeguas. Porque solo podemos reproducir lo que nosotros somos. Así que el Señor... Y el punto acá, hermanos y hermanas, es de que este tipo de relación y de descripción y de revelación solo viene en estos tiempos personales con el Señor. Esto es lo que se necesita y esto es lo que estamos enfatizando este fin de semana para que hayan esas raíces. Bueno, y aprecio mucho que el Señor no la reprendió, sino que el Señor simplemente la atrajo. Se le apareció, la atrajo y ella fue en pos de él. Luego cambiaron los ojos de ella. No era que ella era yegua con ojos de paloma. No, cambió de yegua a paloma. Porque, más bien a ojos de paloma, porque ahora ella cambió en qué estaba centrada. Cambió su percepción, cambió su perspicacia. Los ojos son cruciales, porque los ojos aquí nos hablan de la renovación de la mente. En la primera parte, en la primera figura, el Señor despierta nuestros sentimientos, pero ya en esta segunda figura, nuestros pensamientos son renovados. Los ojos de paloma tienen que ver con la perspicacia, el entendimiento y la comprensión propios del espíritu. Es decir, ¿a dónde estamos poniendo nuestra mente? ¿A dónde estamos dirigiendo nuestra mente? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? Una paloma solo ve una cosa a la vez. Entonces aquí vemos que estos ojos son sencillos. Los ojos de una paloma ven una sola cosa a la vez. Y es muy interesante en Mateo 6, del 22 al 23, donde el Señor presenta que si vemos dos cosas, nuestra visión es borrosa. Pero dice, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que si vemos dos cosas a la vez, es decir, siempre estamos viendo el mundo y al Señor, el entretenimiento y el Señor, la vida de iglesia y el mundo, otras cosas, otras actividades, entonces nuestra visión es borrosa. O si estamos acumulando tesoros en la tierra y además de eso tesoros en los cielos, la visión es borrosa. Aquí es muy significativo que entonces ella avanza en esta figura con ojos de paloma. Ya la visión de ella viene a ser sencilla, está enfocada en el Señor. Cuanto más apreciemos al Señor, más nuestra vista será transformada. Y ya no confiamos en nuestra fuerza natural de yegua, sino que ahora confiamos en Él. Por eso Romanos 12:2 dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Así que aquí lo que estamos hablando es que la mente debe ser renovada a fin de que haya una transformación. Es interesante que cuando en la década de los 60, cuando el hermano Lee llegó a Los Ángeles y empezó a ministrar, ese era el tiempo de los hippies y a las reuniones muchos hippies llegaban con harapos, pies descalzos, barbudos, y estaban al frente recibiendo la palabra.
Y el hermano Lee nunca los corrigió. Nunca los corrigió. Simplemente les ministraba vida. Pero luego, poco a poco, esos ojos, y conocí a uno de estos hermanos, grande, así fornido, y entonces poco a poco llegaron con sandalias. No tenían zapatos todavía, pero al menos ya no llegaban descalzos, llegaban con sandalias. Y poco a poco fueron recortándose el pelo, el cabello. ¿Qué es esto? Esto es el proceso ya de un ojo de paloma. Empieza a haber cierta percepción en cuanto a nuestra vestimenta, a nuestro futuro, nuestras metas, nuestro entretenimiento. Y el Señor empieza ya a tocar ciertas cosas interiormente porque nuestros ojos empiezan a cambiar de enfoque. Incluso tal vez nunca antes teníamos la idea de que había que ofrendar. Nunca teníamos esa idea de que de nuestros bienes deberíamos ofrendar. Y no es que el Señor necesite ese dinero. Me acuerdo cuando estaba empezando a tener esas transacciones y empecé a ver esto en la palabra. No es que el Señor necesite nuestro dinero. Es que nosotros necesitamos desecharnos de ese dinero. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces empiezan a haber ese tipo de transacciones personales con el Señor porque empieza a cambiar nuestra vista. ¿Dónde ponemos los ojos? Es absolutamente crucial. Así que vemos que ella cambia de yegua a ojos de paloma y luego a un lirio. Claro, en el versículo 15 dice, oh, tú eres hermosa, amor mío. Tú eres hermosa, tus ojos son como palomas. Luego va lirio, capítulo 2, versículo 2, dice, como lirio entre los espinos, así es mi amor entre las hijas. ¿Qué es un lirio? Un lirio representa una vida que se lleva completamente por fe. Representa a los buscadores que viven en esta tierra, pero que no dependen de esta tierra. Así que la buscadora empieza a confiar en Dios. Y viene a ser pura como los lirios blancos. Así que como un lirio confía en Dios. Así que no solo cambia su perspectiva, sino que ahora su vida empieza a ser simplificada. Simplificada. Si usted lee en Mateo 6:28, dice, considera los lirios del campo, cómo crecen. No se afanan ni hilan y Dios los viste. Entonces empezamos a tener este tipo de transacciones donde nuestra vida es simplificada y empezamos a confiar en el Señor, ya no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino que es una fe viva. ¿Y qué es esa fe? Es nuestro contacto con el Señor en la unión orgánica, ¿con base en qué? Con base en el aprecio de su preciosidad. Vemos que Él es digno, que Él suple, que Él suministra, que Él es nuestro Padre, que Él nos cuida, se encarga de nuestras necesidades, se las entregamos a Él y poco en poco empieza a haber ese tipo de confianza. Sabe, ahora muchos se preguntan y han venido con esta pregunta, bueno, ¿y cómo tenemos un equilibrio? Por un lado está nuestra familia, están nuestros empleos, está la vida de iglesia. ¿Dónde encuentro el equilibrio? No sé si usted ha tenido esa pregunta. ¿Cómo encuentro equilibrio? Bueno, el equilibrio mío a lo largo de los años ha sido Mateo 6:33. Buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Parece que no hay mucho equilibrio acá, ¿no? Porque es un asunto de prioridad, un asunto de enfoque. Si me enfoco y le doy la prioridad al reino y busco el reino de Dios primeramente y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Ciertamente el trabajo, la familia, no descuidamos el trabajo, no descuidamos la familia,
pero no descuidamos tampoco los intereses del Señor. Más bien, ese es el enfoque. El enfoque, el centro, la prioridad son los intereses del Señor. Y entonces el Señor nos va guiando cómo encargarnos de todas estas otras cosas de una manera personal, íntima. Luego ella viene a ser una paloma. Y en la Biblia, la paloma es señal del Espíritu. Como paloma, la buscadora tiene fe en Dios de manera práctica. Ella ha desechado la confianza en su fuerza de yegua, ahora tiene una confianza viva en Dios. Así que no solo cambia su perspectiva como ojos de paloma, no solo es simplificada como lirio, sino que ahora es purificada como una paloma. La paloma es símbolo del Espíritu Santo. Así que en estas figuras vamos viendo un mapa. Y ahora llegamos al 4. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Este es un punto de carga en cuanto a este mensaje en la aplicación. Dice: después de la etapa de la paloma, transcurre un largo periodo de tiempo entre el Cantar de los Cantares 2.14 y 3.6. Fue hallada en la hendidura de la peña, la cruz, y en lo escondido de escarpados parajes, la ascensión del Señor, a fin de ser empapada de la muerte, la mirra, y la resurrección, o Líbano de Cristo. Este es un punto crucial. Es muy fácil leer en Cantar de los Cantares del 2.14 al 3.6 y no darse cuenta que aquí hay un largo trecho. Y esto no tarda días, ni semanas, ni meses. Esto tarda años. Pero se acelera este trecho cuanto más respondamos a la unción interior y a la dirección interior del Señor dentro de nosotros. Ahora, para ponerlo en el contexto, ella había verdaderamente llegado a una etapa donde disfrutaba al Señor. No podemos negar ese hecho, que ella llegó a disfrutar al Señor, y en Cantares vemos esto en varios aspectos, ¿no? Ella llegó a disfrutar al Señor como manojito de mirra, como flor de aleña, como el manzano. Lo apreció y lo llegó a disfrutar de esa manera. Y finalmente ella fue introducida en la casa del banquete, donde el estandarte del Señor sobre ella era amor. Este fue un verdadero logro de ella. Ella llegó verdaderamente a disfrutar al Señor como manzano en la casa del banquete y lleno de amor. El estandarte del Señor sobre ella era amor. Ahora, es interesante porque el Señor ahora desea que ella avance. Entonces aquí vemos la discrepancia entre dos voluntades. Aquí vemos la discrepancia entre dos personalidades. Y esta lección es crucial y el Señor la va a remachar, la va a recalcar. Y una vez Él pone el dedo en nuestra experiencia, Él no lo va a soltar hasta que verdaderamente Él logre que tengamos esta experiencia, aprendamos esta lección y podamos avanzar. Entonces detengámonos un tiempo acá en esta porción, en Cantar de los Cantares, capítulo 2, en el versículo 8. Ella estaba ahí, ¿no? En la casa del banquete, comiendo el manzano. Y entonces dice, la voz de mi amado, capítulo 2, versículo 8. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante a la gacela o al cervatillo. Él aquí. Él está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atispando por las celosías. Entonces el Señor viene brincando sobre los collados, saltando sobre los montes, como una gacela, como un cervatillo. Aquí el Señor le está manifestando a ella el poder de su resurrección.
No hay ningún collado lo suficientemente grande para que este cervatillo no lo salte. Ningún problema es un problema para él. Él salta sobre los problemas. Aquí él está mostrando a ella el poder de su resurrección. Y entonces ella dice, oh, él está allá y yo estoy aquí. Y empieza a ver que hay una discrepancia. Él está ya saltando y ella está del otro lado de la pared. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay cierto distanciamiento, hay cierto alejamiento. Y en nuestra experiencia empezamos a percibir que se pierde la dulzura, se pierde la cercanía con el Señor. Se pierde esa sensación de intimidad con el Señor. Empieza a haber cierta distancia. Pero el Señor no nos deja. Él está allí. Pero Él quiere que avancemos. Y qué bueno que en esa pared hay una ventana. Él nos ve a nosotros lo vemos a Él, pero nosotros no podemos saltarnos por esa pared. Y ahí en esa ventana hay celosías y podemos ver al Señor. Y ahora empezamos a ver que hay una discrepancia, porque ella está contenta en la introspección, en la perfección de sus logros. Ella quiere mantenerse en la perfección de esos logros. Y el Señor quiere llevarla a ella a saltar. ¿Ve la discrepancia? Dos voluntades, dos personalidades. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Qué bueno que no digan el Señor, porque nosotros somos los que ganamos muchas veces. Creo que por eso viene el silencio, ¿no? Doctrinalmente decimos, el Señor gana, pero en verdad en nuestra experiencia, ¿quién gana? ¿Cuántas veces hemos derrotado al Señor? ¿Cuántas veces hemos subyugado al Señor? Pero el Señor no se desespera. Qué precioso es, ¿no? El Señor no viene, no la regaña, no le dice, mírate a ti misma, estás ensimismada, estás en la introspección. ¿Cómo puedo llevar allá a cabo yo mi recobro, mi propósito, mis metas contigo? Mírate cómo estás. El Señor no le dice eso. ¿Qué hace Él? Se le aparece con el poder de su resurrección y con las riquezas florecientes de su resurrección. Él le dice aquí, levántate, amor mío. Levántate, hermosa mía, y ven. El Señor nos dice, levántate. Aún en este fin de semana nos está diciendo, levántate. Ya pasó el invierno, la lluvia ha cesado, se fue, aparecieron las flores. ¿Qué es esto? Esta es la floreciente riqueza de su resurrección. La fragancia. El tiempo de la canción ha venido. En nuestra tierra se ha oído la voz de la tórtola. Qué precioso, ¿no? La higuera ha madurado. Las vides están en cierne. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Y qué hace ella? Nada. Cero. Más bien cero a la izquierda, ¿verdad? El cero a la derecha tiene un poco de valor. El cero a la izquierda no tiene nada de valor. Ella no hace nada. Más bien, ella le da instrucciones al Señor. Bien interesante. El Señor aquí es muy claro, muy transparente. Le dice, mi amado es mío. Eso no tiene nada que ver con lo que el Señor le estaba diciendo. Dice, hasta que despunte el día, vuelve, amado mío. Es decir, vuelve, regresa. Yo estoy aquí, vuelve donde yo estoy. Es decir, ella desatendió el llamado. Ella no le prestó atención al llamado. ¿Y cuál fue el llamado? El llamado hay que prestarle atención. Porque en la primera etapa Él la atrajo a ella. Pero en esta segunda etapa Él la llama. Tenemos que prestar atención que hay una gran diferencia. El meollo aquí es el llamado. El Señor tiene que llamarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el llamado? Versículos 14. Dice, paloma mía. Qué precioso, ¿no? Aquí está la expresión paloma. Ella vino a hacer delirio a una paloma. Aquí el Señor la designa a ella como una paloma en la unidad del Espíritu. Ella verdaderamente había alcanzado ciertos logros. Ella era una paloma.
Y le dijo: paloma mía, en las hendiduras de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu semblante. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y bello tu aspecto. El Señor hacía un llamado a las hendiduras de la peña. Este es el Cristo crucificado. En la peña Él fue crucificado. Esa peña fue hendida. Esto representa al Cristo crucificado. Y le dice: en lo escarpados, en lo escondido de escarpados parajes, es decir, en un lugar empinado, escarpado, rocoso, allí había una grieta. Y el Señor le estaba diciendo: ven, aquí hay un lugar para ti, una grieta, para que te escondas allí, para que vivas allí. Es decir, ahora la cruz viene a ser nuestro vivir, viene a ser aplicada a nosotros en nuestro vivir diario. Así que aquí el Señor le está mostrando a ella ya no manojitos de mirra y flores de aleña. Esa es la muerte y la resurrección, pero de una manera mínima. Aquí le está mostrando ya una visión de una vida crucificada. ¿Para qué? Para ser liberada de su yo. ¿Cuál era el problema de ella? Su yo. El yo introspectivo, el yo ensimismado, el yo que quiere amar al Señor, pero conforme a su propia voluntad, a sus propios gustos, a sus propias preferencias, con sus propias condiciones. Ese es el yo que aquí la está deteniendo a ella y que nos está deteniendo a muchos de nosotros. Sí, queremos disfrutar al Señor, pero con mis condiciones. Yo pongo las condiciones. Yo defino la relación. Ese es el yo. Entonces, aquí de nuevo aprecio cómo el Señor la llama. ¿Y la llama de qué manera? Mostrándole a Él una visión de quién es Él. Con el poder de su resurrección, como ese cervatillo, como esa gacela, saltando, brincando. Y también con las riquezas florecientes de su resurrección. Ella empieza a ver una visión del Cristo crucificado y resucitado y en ascensión. Esto tiene que ver con una visión. Y el Señor la llama de una manera muy personal, afectuosa, pero obviamente ella no responde, ¿verdad? Esto lo vemos una y otra vez. Así que el Señor no se preocupa. Eso es nuestra experiencia. ¿Cuál es la secuencia? El Señor se aparece, el Señor nos llama, nosotros nos demoramos, no obedecemos, el Señor nos subyuga y luego lo seguimos. Eso se repite una y otra vez. El Señor se aparece, el Señor nos llama, nosotros nos demoramos, no respondemos, el Señor viene y nos subyuga y luego vamos en pos de Él. Así que en la secuencia que vemos, el Señor se aparece, el Señor nos llama, nos suministra y después, ¿qué? Nos lleva a la cruz. Un llamado significa que tengo que responder. Tengo que responder. No puedo quedarme donde estoy. Rechazo el lugar donde estoy. No acepto el status quo. No acepto mi condición. No estoy satisfecho donde estoy. Y lo rechazo. Respondo. Un llamado requiere acción. Requiere obediencia. Y el Señor nos fortalece, nos alienta y nos llama. Aquí hay un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Es a ser liberado del yo, que es lo que nos está deteniendo, mediante la unidad con la cruz. El hecho que seamos liberados significa que hay una situación ruin, hay una situación lamentable, ruin, de la cual debemos ser rescatados.
Y luego hay otro lado, una vez somos liberados. Bueno, el llamado viene para que subamos, pero no podemos subir a la cruz sin el poder de la resurrección. Por eso en Filipenses se nos habla de y conocerle y el poder de su resurrección siendo conformado a su muerte. Es decir, primero viene la resurrección, luego la muerte. Ahora, en la economía de Dios, Dios tiene una persona que es el Cristo todo inclusivo y tiene un camino. Y ese camino es la cruz. Dios resuelve todos los problemas mediante la cruz. Dios no negocia. Dios no debate. Dios no argumenta. Usted puede argumentar todo lo que quiera. Dios aniquila. Esa es la manera como Dios administra el universo. Aniquilando. Él no negocia. Usted ve que en algún punto él está hablando con la sulamita y le dice, dime, ¿qué es lo que te pasa? Nada, el Señor la llamó, ella no obedeció y él se fue. ¿No es así? ¿No nos pasa así? El Señor nos pone una exigencia, el Señor nos llama, no hacemos nada, nos demoramos, algunas luces le sacamos la vuelta, es una expresión, no sé. El punto es que tratamos de discutir, tratamos de argumentar, tratamos de vindicarnos. El Señor no escucha nada de eso, el Señor se va. Y eso fue lo que le ocurrió a ella. Hasta que ella lo va a buscar y lo encuentra. Y más bien el Señor dejó que ella lo encontrara. Pero aquí entre el 2.14 y el 3.6, largo trecho. Largo recorrido, años, para que verdaderamente podamos entrar en la experiencia, en la unidad con la cruz, para ser liberados del yo. Ahora, ¿cuáles son las características del yo? El yo es extremadamente independiente. El yo es el alma que se declara independiente de Dios. El yo está lleno de opiniones, que son sus propios gustos, propias preferencias, su propia voluntad, sus propias metas, sus propios objetivos, sus propias predilecciones. Todo eso es el yo. Y no nos damos cuenta que eso, que somos nosotros, está deteniendo al Señor. Por eso no avanzamos, porque estamos queriendo mantenernos en el disfrute del Señor con nuestras propias condiciones. Nosotros definiendo la relación. Y ahí nos estancamos. Hasta que verdaderamente el Señor se abra paso. El yo es muy subjetivo. Cuando usted considera lo que está ocurriendo allí, ella está detrás de la pared, esa pared es la introspección. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el yo. Yo soy el que evalúo. O en Juan capítulo 11, con todas esas opiniones. ¿Cuál es el criterio? El yo. El yo es el centro. Lleno de opiniones acerca de esto. Le damos instrucciones a Dios. Entonces, no hay manera que el Señor pueda abrirse paso si no es por medio de la cruz. El yo es independiente, el yo es subjetivo, el yo es peculiar. Hay muchas peculiaridades del yo, es decir, hay ciertos aspectos de nuestra alma que son distorsionados, que son prejuiciados. Ese es el yo. Y el amor propio. No queremos morir. No queremos ceder. No queremos ser subyugados. Entonces aquí
una y otra vez. ¿Cuál es la lección del Señor? Que seamos subyugados. Esta es la única lección que vemos aquí. Hasta que no cedamos, hasta que no nos abramos, hasta que no le demos al Señor la oportunidad, en verdad, de entrar allí, de aniquilar, de crucificar. Y esto tiene que ser mi cruz. Ya la cruz deja de ser objetiva, viene a ser subjetiva, es mi cruz. Toca la raíz de mi ser, toca la raíz de lo que soy yo. Entonces, allí puede haber liberación. Ahora, esto solo ocurre, hermanos y hermanas, en estos tiempos personales con el Señor. Cuando estamos compareciendo delante del Señor, estamos en la presencia del Señor, no hay prisa, estamos con el Señor, nos abrimos a Él. Claro, lo primero que Él nos va a decir, yegua. Luego ojos de paloma. Luego lirio, va avanzando. Luego paloma. Y ahí nos detenemos. Este es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es donde va a haber un giro. Pero aquí es un punto de inflexión. Entonces, aquí con la paloma, entonces, en estos tiempos con el Señor, ahí el alma, más bien la mente tiene que estar tranquila, el espíritu ejercitado, el corazón vuelto al Señor y en cierto sentido el yo encerrado para que venga la luz, para que venga entonces la luz de qué es lo que nos está deteniendo, cuáles son mis gustos, mis predilecciones, a dónde no estamos cediéndole al Señor, a dónde no le estamos dando al Señor la oportunidad que Él verdaderamente se abra paso dentro de nosotros, por lo cual estamos estancados. Entonces, una vez eso ocurre, viene la liberación. Hay liberación. Hay liberación del yo mediante la unidad de la cruz. Y en esa liberación, del otro lado de la cruz, ¿sabe lo que hay allí? El cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo que hay allí? El nuevo hombre, la novia. Del otro lado no hay yo, no hay diablo, no hay división. Allí podemos entrar en una experiencia corporativa, que es lo que se nos muestra acá, porque la próxima figura, después de esta liberación donde podemos ser en el cuerpo miembros los unos de los otros, donde entramos en la unidad del cuerpo de Cristo, donde podemos entrar en las dificultades de otros para que haya un pastoreo mutuo, es decir, allí verdaderamente entramos en una experiencia corporativa de la esfera divina y mística. Ahí está el cuerpo de Cristo. Hay una liberación. ¿Sabe cuál es la próxima figura? Columnas de humo. Es decir, ella pasa de un logro personal, ojos de paloma personal, lirio personal, paloma personal, columnas de humo, un logro corporativo. Es decir, si usted no pasa por esta fase, esta etapa, usted no entra verdaderamente a la realidad del cuerpo de Cristo. No hay, el yo es el enemigo del cuerpo. El yo es el enemigo del cuerpo. Porque el yo solo está buscando sus propios intereses. Y aquí entonces el problema es que se requiere que haya esta aniquilación para que nuestro ser se abra y empecemos a entrar en unidad con el Señor para amarlo a fin de llevar a cabo sus intereses, conforme a sus gustos y hacer su voluntad, sin beneficios personales. Entonces, es muy precioso, aquí en el capítulo 3, versículo 6, es como un tierno asombro. Dice, ¿quién es esta? Si usted lee el sentimiento de esta frase, ¿quién es esta? Es como que el Señor se asombra de esta maravilla. ¿Esta yegua? ¿Es ahora columnas de humo? ¿Qué pasó? ¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo? ¿Ve? Columnas. Esto ya es corporativo.
perfumada de mirra y de olíbano, de todos los polvos aromáticos del mercader. Es decir, que al estar ella en las hendiduras de la peña, en los escondidos de escarpados parajes, ella ahora vino a ser saturada de la muerte y de la resurrección del Señor. Ella está empapada de la muerte y resurrección del Señor. Ella está perfumada, ella está saturada. Eso viene a ser lo que ella es. Y entonces ahora ella sale del desierto. Aquí podemos interpretar el desierto como el mundo, pero también como su voluntad. Ella sale de su voluntad. Así que se ve que los sentimientos son despertados, la mente es renovada, pero la mente también es subyugada. Porque ahora ella, como columnas de humo, ella puede dar testimonio del Señor. Ella trae los cielos a la tierra y une la tierra a los cielos. Son columnas, plural, de humo. ¿Qué puede sostener el humo? Nada. Pero en esta figura poética, ella sostiene el testimonio del Señor. Porque hay una figura de las columnas en toda la Biblia. Así que ella como columna sostiene, es firme. Pero no es una columna de hierro, ni de acero, ni de piedra. Es una columna de humo, es decir, que ella es flexible. Ella es dócil. ¿Ha visto usted semejante cosa? Esto solo existe en la esfera divina y mística. Una columna firme, sólida, pero de humo, flexible, dócil. Hay 3 lugares, hay más, pero puedo mencionar 3 lugares. Uno en donde se mencionan las columnas es en Génesis 28, donde en el sueño de Jacob, donde él está acostado, esa piedra viene a ser una almohada, derrama aceite y dice, esta es una columna. Y luego la llama Betel, que es la casa de Dios. Es decir, ahí esa columna, esa piedra con el aceite, que es la humanidad transformada, viene a ser la casa de Dios. Luego en Primera de Reyes 7 hay 2 columnas frente al templo de Dios, como testimonio. Y luego está en Apocalipsis 3:12, que los vencedores son hechos columnas en el templo de Dios. Pero si usted va a Apocalipsis 20, 21, 22, usted no ve ahí templo. No ve templo. Así que estas columnas son edificadas dentro del Dios triuno mismo, porque el Señor Dios es el templo. Así que estamos ahora en el proceso de ser edificados dentro de la estructura económica del Dios triuno. Esas son las columnas. Aquí les remito a Cantar de los Cantares 3, versículo 6 y nota 2, donde se nos dice que en esta coyuntura ella entra después de un periodo prolongado de permanecer en la muerte de Cristo. Ella ha experimentado que el quebrantamiento de su yo ha entrado en resurrección y vive en el Espíritu. Ella es identificada con el Espíritu, las columnas de humo, Éxodos 14, 19. Ella es identificada con Cristo, que es la escalera, Génesis 28, 12. Y esta columna de humo, columnas traen los cielos a la tierra y unen la tierra a los cielos. Y escuche esto, esta persona ahora de manera corporativa es una persona o personas dignas de la economía de Dios y apta para avanzar con Dios para realizar su propósito. Esto es lo que el Señor busca. Y este es del otro lado de la liberación. Ahora vamos a ver del capítulo 3, versículo 6 en adelante, ella entra en otra esfera. Una esfera corporativa. Y el Señor necesita muchas columnas, hermanos y hermanas, para poder avanzar de manera intrínseca en su mover. Con esta rueda, dentro de la rueda, deben haber muchas columnas en Ecuador, en las iglesias, que traigan los cielos a la tierra, que unan la tierra con el cielo, para que verdaderamente sostengan el testimonio y manifiesten a este Cristo de una manera corporativa.
Así que esta columna de humo se erige firmemente en la tierra. Los apóstoles eran columnas que permanecían firmes a fin de sostener los intereses de Dios ahora en la tierra. Es decir, tiene que haber un giro de nuestros propios intereses a los intereses de Dios. Estas son las columnas. Sostienen los intereses de Dios. Y se habla de la iglesia de Dios, del Dios viviente, como columna y fundamento de la verdad. Así que estos próximos 4 logros son corporativos. Del 3:6 al versículo 11 hay 4 figuras, que son las columnas de humo, la litera, el palanquín y la corona. Entonces vamos ahora al 3:7, y aquí se nos habla de la litera. He aquí la litera de Salomón. En el 3:6, vimos columnas de humo. En el 3:7 dice, he aquí la litera de Salomón, 60 hombres valientes la rodean, de los valientes de Israel. ¿Por qué decimos ahora que la voluntad de ella fue subyugada y que ella perdió su personalidad? Porque en una litera, que es una cama, ella es el recipiente y Cristo es el contenido. Con la yegua hay mucha personalidad. Con la paloma, con el lirio, casi no hay personalidad. Con la paloma, un poquito de personalidad. Con las columnas de humo, ¿cuánta personalidad hay ahí? Nada de personalidad. Y con la litera, ¿quién es la personalidad? El Cristo que reposa en esa litera. Él ahora viene a ser la persona de ella. Ella es el recipiente, Él es su persona. Es decir, aquí se eliminan las discrepancias. Ya no hay discrepancias ahora, vienen a ser una sola persona. Ella es el vaso, ella es el recipiente, Cristo es nuestra persona. Esta es la litera. Qué precioso es esto. Aquí nos quiere llevar el Señor. Y por eso se requiere el trato de la cruz, para que seamos liberados de yo. ¿Para qué? Para que entremos en una experiencia corporativa. Columnas de humo y litera. El Señor busca descansar en la iglesia. ¿Somos un descanso para Él? Eso es lo que es la litera, un descanso para el Señor. Y además está aquí en la noche, todavía estamos en la noche, estamos en la guerra, y hay 60 hombres con la espada. Es decir, hay guerra acá. Estamos peleando por los intereses de Dios. Luego viene a ser el palanquín. En el palanquín se nos muestra en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice el rey Salomón se hizo un palanquín de madera de Líbano, hizo sus postes de plata, su fondo de oro, su asiento de púrpura, su interior fue recubierto de amor por las hijas de Jerusalén. Así que el Señor no solamente busca que sostengamos sus intereses en la tierra como testimonio, son las columnas de humo. No solamente quiere que como litera seamos su descanso y peleemos en pro de sus intereses, sino que también Él desea moverse. El palanquín era como una carroza majestuosa, claro, llevada por hombres. Esto se refiere principalmente en el día, en el tiempo del reino, pero se aplica también a la era de la iglesia, donde esta carroza majestuosa y real carga y transporta al rey. Así que el rey busca en la iglesia moverse. Esta es la rueda por fuera. Él quiere moverse en Ecuador. Él quiere que haya más testimonios, más iglesias. Ciertamente, Él desea que el evangelio del reino se propague. Él quiere moverse. Pero para eso se necesita que entremos en esta etapa, la etapa del palanquín. Entonces, al ser yegua, la mentalidad de ella era su persona. Al ser la columna, ella pierde su personalidad. Y al ser la litera y el palanquín, ella toma otra personalidad. Así que Cristo es la persona que yace en la litera y también que se transporta en el palanquín. Hay muchos detalles acá, se los encomiendo.
para que puedan ver los detalles. Aquí está la plata, la redención, está el oro, la divinidad. ¿Cuál es nuestra parte? Amar al Señor. ¿Cuál es nuestra parte? Aquí dice, su interior fue recubierto de amor. Esa es nuestra parte, amar al Señor. Luego, en la octava figura, es la corona de Salomón. Y este versículo es el versículo 11, dice, salido, hijas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de sus esponsales, en el día de la alegría de su corazón. Es muy interesante que aquí no se nos dice, ved la corona. No dice eso este versículo. ¿Qué dice? Ved al rey Salomón con la corona. Nosotros nunca somos el centro. El rey es el centro. El rey Salomón es el enfoque. Hay que verlo siempre a él. Él es nuestro amado. Pero él necesita esta corona, no para el reino, sino para sus esponsales. Él quiere esta corona para casarse. Es muy significativo lo que se nos muestra acá. La encarnación fue una madre que le dio a Cristo su humanidad, como una corona, un tesoro. Y la humanidad de la cual se vistió Cristo en su encarnación y que le elevó en su resurrección es su corona. Así que Él ahora, esta humanidad está siendo impartida, forjada en nosotros, está siendo reproducida en nosotros, y cuando Él alcance su plena reproducción, entonces nosotros corporativamente vendremos a hacer una corona para el día de su boda, para el día de sus esponsales. ¿Qué tal si leemos todos juntos el 2, juntos, y luego A, hermanos, y B, hermanas, y ahí concluimos? Cuando la buscadora era semejante a una yegua en su amor por el Señor, ella estaba llena de sus propias opiniones. Incluso, como una pequeña paloma, ella aún tenía cierta clase de personalidad. Sin embargo, cuando llega a ser las columnas, la litera, el palanquín y la corona, ella ha perdido por completo su personalidad, pues ha sido saturada de mirra y olíbano, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, la unión de la litera con el que duerme allí, la unión del palanquín con el que se transporta allí, la unión de la novia con su novio, representan todos ellos la completa unión de la amada con Cristo, lo cual ha hecho de ella la nueva creación de Dios en la resurrección de Cristo. Ve, hermanas, ahora ella únicamente expresa la personalidad de Cristo en su reposo y en su mover. Esta es la manera nosotros tomamos a Cristo como nuestra vida. Lo hacemos al amarlo a Él como nuestra persona, disfrutándolo como nuestra satisfacción, experimentándolo de tantas maneras al grado en que podemos llegar a ser su plena expresión. Así que al ir en pos de Cristo, al crecer, al ser transformada, aquí vemos que con ella hay un giro. Y ella entra en otra etapa, En el capítulo 3, versículo 6, vemos ya la tercera etapa de la Sulamita, la tercera etapa. Y aquí hay un punto de inflexión. Ir a la hendidura de la peña, a los escondidos de escarpados parajes, este es un punto de inflexión crucial para que ella vaya de la segunda etapa a la tercera etapa. Y en la tercera etapa hay otro llamado, llamada a vivir en ascensión, y es un vivir como nueva creación en resurrección. Entonces ella va de los logros personales a los logros corporativos. Y solo aquí quisiera mencionar cómo el Señor al principio, Él despierta nuestros sentimientos. Esto lo podemos ver en Cantar de los Cantares 1, versículos 2 al 4. Nos atrae, despierta nuestros sentimientos.
Luego en el versículo 15 vemos que nuestra mente es renovada con los ojos de paloma. Pero ya aquí vemos que la voluntad de ella es subyugada y fortalecida. Entonces, la dificultad, hermanos y hermanas, hay que reconocerlo, es nuestra voluntad. La voluntad obstinada, la voluntad terca, la voluntad rebelde, la voluntad del yo, que busca sus propios intereses. ¿Y cómo vemos aquí la voluntad subyugada? Hay dos figuras muy, muy tiernas, muy preciosas, y con esto acabo. Uno es Cantares 4, donde ella le dice, tú eres hermosa. De nuevo le menciona los ojos, son como palomas detrás del velo, y tu cabello como rebaño de cabras que descansan en el monte Galaad. Entonces, aquí vemos que el cabello, especialmente cuando el cabello está atado o en trenzas, está pegado a la cabeza. Cuando el cabello está atado, no así desgreñado, sino que está atado, entonces eso representa la sumisión a la cabeza. ¿No es bello esto? Pero aquí dice que este cabello es como manadas de cabras, ¿verdad?, que descansan sobre el monte Galaad. ¿Cómo vemos la sumisión acá? Vemos la sumisión porque en una ladera hay una parte alta y una parte baja. Si ese rebaño estuviera en una llanura, estarían todos iguales. Pero aquí se ve la sumisión porque hay una ladera. Qué precioso esto, ¿no? Es decir, que hay sumisión. Hay sumisión al rey. Aquí este cabello está sujeto a la cabeza, como una manada de cabras que están en esa ladera. Ahí se ve la sumisión. Y además en el versículo 4, es decir, ahí se ve la subyugación de la voluntad. Pero en el 4 se ve que el cuello es como la torre de David, edificada para armería con broqueles y con escudos. Es decir, la voluntad tiene que ser subyugada, esta es la función de la cruz, pero también tiene que ser fortalecida como esta torre de David. Esto tiene que ver con la resurrección de Cristo. Nuestra voluntad también tiene que ser fortalecida. Aquí para que tenga escudos y tenga también estos broqueles que tienen que ver con la guerra. Así que la mente, la voluntad, los sentimientos, luego la mente y por último la voluntad. Hermanos, hermanas, nuestro destino es que nuestra voluntad sea subyugada. Entre en unidad con este Cristo maravilloso en su mover para sostener su testimonio, para que Él descanse, para que Él lleve a cabo la guerra, para que Él se mueva y también para que Él pueda casarse. Muy bien, oremos de 2 en 2 y luego habrá amplia oportunidad para que podamos escuchar de todos ustedes que confirmen la palabra para completar el mensaje. Necesitamos que ustedes completen este mensaje.